Un policía en Socorro, Nuevo México, y un agricultor en Valensole, Francia, son testigos cada uno de incidentes con ovnis y seres no humanos, ambos muy similares en características, con diferencia de un año y de miles de kilómetros de distancia entre cada uno. Hola a todos, gusto saludarles, aquí estoy de nuevo, soy Basilio Cot, y hoy voy a compartirles los detalles de dos historias muy parecidas. Una de ellas, la del policía Lonnie Zamora, es de las más auténticas y mejor documentadas en la historia del estudio de estos fenómenos extraordinarios llamados ovnis. La otra sucedió en Francia y tiene algunos elementos destacables en común con la de Zamora, especialmente por la rigurosidad y el seguimiento que se hizo a ambos casos por dos agencias y científicos de excelente reputación y credibilidad. Inicio con la historia del oficial de policía Lonnie Zamora, quien el 24 de abril de 1964, poco antes de las 6 de la tarde, durante una persecución que se puede considerar rutinaria a un vehículo a exceso de velocidad, el oficial patrullero escuchó el sonido como el de una mezcla entre un golpe seco y un rugido, percibiendo el destello como de una llamarada que se elevaba al cielo desde un costado del camino. Lonnie describió la llamarada como azul y naranja, como un embudo o cono. Pensando en un cobertizo con explosivos que estaba cerca de esa zona y que éste hubiera tenido algún accidente, se detuvo y fue a investigar. Al acercarse, condujo su patrulla como media milla hacia donde había visto la llamarada y observó algo completamente inusual, aproximadamente unos 40 metros hacia la parte de abajo del terreno. En ese momento, Lonnie estaba sobre una loma al lado de la carretera. Al fondo del barranco, hacia el lecho de un arroyo que pasaba por ahí, estaba un objeto en forma de huevo color blanco posado sobre el suelo en cuatro muy claros soportes, como pequeñas vigas que le sostenían. Primero pensó que era un auto, pero luego lo pudo observar con más detalle. Al intentar reportar, Lonnie se percató de que su radio no funcionaba. Él se acercó todavía más hacia la extraña nave, hasta probablemente unos 30 metros, bajó de su camioneta y siguió a pie. Él recuerda que el vehículo era blanco, pero con aspecto metálico como el aluminio. Al acercarse más a pie, recuerda haber visto dos cuerpos con forma similar a los seres humanos, pero extraños. Él decía que su tamaño era como el de la gente adulta, pero pequeña, o como niños muy altos, con una vestimenta, un traje completamente blanco, era un traje de una sola pieza, o parecido a una bata larga. Mientras se acercaba a pie, uno de los seres volteó y lo vio. Respecto a los seres, Lonnie declararía posteriormente en una entrevista que lo único que tenía claro él era que no podría decir que eran humanos. Lo parecían, sí, pero no podía identificar rostros o algún tipo de casco. Simplemente eran todo blanco con brazos y piernas. Recuerda que después de que uno de los seres lo vio, ellos detuvieron lo que sea que estuvieran haciendo. Percibió dos o tres sonidos similares al cerrar de una puerta de coche y al momento los seres habían desaparecido. Se acercó más hasta quedar a unos 20 metros probablemente del objeto y fue cuando notó un símbolo en el fuselaje del objeto. Era como un arco rojo invertido con una flecha ascendente dentro. Después habría un poco de polémica respecto a este símbolo. De pronto, el objeto empezó a elevarse lentamente y apareció una como flama azul y naranja debajo que era emitida desde el objeto. Lonnie recuerda correr nervioso y con miedo, hasta sus anteojos se le cayeron en la huida. Se protegió detrás de su camioneta y fue en esos instantes en que él pudo reportar lo que estaba sucediendo a su central de la policía. Lonnie recuerda que el objeto siguió ascendiendo lentamente acompañado de un rugido que no era fácil de identificar, ya que parecía de cierta frecuencia y no era como la turbina de un avión o algo así. En un momento, el rugido pasó de una alta frecuencia a una baja frecuencia y el objeto se detuvo por completo, para después desplazarse por el cielo lentamente y perderse de vista. Minutos después llega al lugar el sargento Chávez, quien observa a Zamora en shock, pero ya no alcanza a ver el objeto.
Ambos se dirigen al lugar en que se había posado, dando cuenta de algunas evidencias físicas de lo sucedido. Este caso fue investigado por la Policía Estatal de Nuevo México y por una de las organizaciones civiles y científicas en Estados Unidos más prestigiadas y confiables en el fenómeno OVNI, el NICAP, que por sus siglas en inglés era Comité Nacional de Investigaciones sobre Fenómenos Aéreos. Esta organización, NICAP, junto con la APRO, fundada por el matrimonio Lorenzen, Jim y Coral Lorenzen, alrededor de 1950, y que a la muerte de sus fundadores evolucionaría a la MUFON actual, fueron consideradas por el científico Dr. J. Allen Hynek como las dos organizaciones civiles más creíbles para el estudio de los ovnis y cuyos archivos hoy son un verdadero tesoro de información y detalles increíbles sobre diferentes historias del fenómeno ovni para el mundo. De hecho, el caso en mención de Lonnie Zamora marcó un hito en el estudio del fenómeno ovni porque no solo empezó a cambiar la percepción del doctor Allen Hynek, en ese entonces un funcionario escéptico del proyecto Blue Book del gobierno norteamericano para desacreditar avistamientos, convirtiéndolo en un convencido y estudioso del fenómeno ovni. Este incidente quedó en los registros del proyecto Blue Book como inexplicable, además de que cambió también la dinámica del NICAP para estudiar los incidentes con entidades cercanas a los ovnis. Antes, desechaban todos los reportes relacionados con entidades o seres humanoides cercanos a los ovnis, y a partir de este incidente ya los empezaron a considerar más en serio. En fin, es uno de los más estudiados en la historia y queda para la posteridad no solo la credibilidad del testigo, sino los detalles de su avistamiento, así como las evidencias físicas recopiladas. Respecto a estas evidencias, los policías observaron que los arbustos estaban como quemados, pero sin llamas, como si los hubieran cortado en la parte de arriba con un lanzallamas y sometidos a un gran calor, más o menos como horneados. Había 4 impresiones en el suelo de lo que Lonnie Zamora identificaba como las bases o estructuras en las que el objeto se apoyaba contra el suelo, y los investigadores determinaron que eran recientes y habían sido provocadas por un objeto grande y muy pesado. Había arena compactada tan fuertemente que se había convertido en vidrio, seguramente por las altas temperaturas de las emisiones de llamas abajo del objeto. Había humo saliendo del área en cuestión y un fuerte olor a quemado. Uno de los oficiales, que llegaría momentos después, vio sumamente pálido a Lonnie y sudando, decía él, como un caballo, pero tenía su sudor muy frío. Análisis psicológicos posteriores realizados a Zamora por el FBI establecieron que este oficial de policía estaba sobrio, maduro y racional, y que el incidente lo había marcado profundamente. Definitivamente, de acuerdo al informe, el oficial Zamora no era propenso a inventar historias o a fantasear. En la investigación se entrevistó a diferentes testigos que escucharon un rugido a la misma hora que Zamora, e inclusive algunos que escucharon los dos, el primero que llamó la atención de Zamora y el último que fue cuando el objeto despegó. Adicionalmente hubo reportes a la policía previos al encuentro de Zamora en que 3 personas diferentes en ubicaciones y momentos diferentes habían visto un objeto similar volando en el cielo. Inclusive un testigo llamó a la estación de televisión local 15 minutos antes del incidente de Zamora para reportar que una luz no identificada se dirigía rumbo a Socorro, Nuevo México. En otro de los testimonios que reafirmaba la historia de Zamora, un empleado de una estación de servicio cercana cargaba combustible a un auto con 2 personas, poco después de escuchar el rugido que mencionó Zamora, cuando vieron pasar el objeto volando lentamente a baja altura. El empleado comentó si este no sería un helicóptero, pero uno de las 2 personas del coche le dijeron que si era un helicóptero, era el helicóptero más extraño que haya visto en su vida. Los 2 testigos en la gasolinera fueron identificados en la investigación y años después, en una entrevista, uno de ellos declaró que la forma del objeto que vieron ese día tenía precisamente la forma de un huevo. Un testimonio también muy importante fue el de un hombre que vio un objeto con forma de tanque de gas butano espantando a los caballos de su padre en su rancho durante la noche, poco después del incidente de Zamora, y que después de estar posado sobre el suelo,
se elevó con la misma llamarada azul naranja que Lonnie había descrito antes. Un oficial de policía que acudió al lugar identificó una circunferencia en el suelo de alrededor de 12 metros de diámetro, similar en dimensión al que Zamora había descrito. Un aspecto inquietante del incidente fue que al siguiente día del avistamiento de Zamora, un capitán de la Fuerza Aérea y 2 oficiales del FBI interrogaron a Zamora de una forma intimidante, negando las interpretaciones que él hacía. Después fueron al lugar del avistamiento durante la noche a hacer sus propias investigaciones, supuestamente en plena oscuridad. Y al otro día la evidencia del lugar había sido removida. Es decir, no quedaba nada de las huellas, ni de la arena cristalizada, ni de las plantas que estaban quemadas. Ningún resultado de sus posibles investigaciones estuvo disponible para algún investigador civil o independiente. Después de esto, la Fuerza Aérea emitió 2 reportes. En uno, minimiza el incidente y lo que Zamora vio, pero el otro, elaborado por el director del proyecto Blue Book, hablaba de que la Fuerza Aérea estaba perpleja frente al incidente y era en un tono más atemorizante de alarma y riesgo. Por cierto, en este segundo reporte, firmado por Héctor Quintanilla, director de Blue Book, precisamente el director de este programa del gobierno, se refirió a Zamora como un oficial de policía muy serio, pilar de su iglesia y de quien se sabía tenía los conocimientos suficientes para identificar cualquier tipo de aeronave, y que era evidente que estaba perplejo por lo que había visto. El mismo Quintanilla expresaba que él se sentía igual de perplejo, que aunque tenía muchas dudas sobre lo sucedido ese día, reconocía que era el incidente mejor documentado a la época, el cual quedó, repito, inexplicable en el reporte final del proyecto Blue Book del gobierno de Estados Unidos. Aunque años después se reconoció que hubo una campaña gubernamental para intimidar a Lonnie y para desvirtuar lo que había descrito, recuerdo en particular cómo le pidieron que cambiara la descripción del signo o símbolo que había visto en la nave, de una B invertida con 3 líneas paralelas horizontales atravesándola, a la versión del medio arco con una flecha debajo. Al final, el oficial Lonnie Zamora sale airoso de la campaña en su contra y el caso se queda como uno de los mejores documentados en la historia de la investigación del fenómeno OVNI. Insisto, fue este caso el que hizo que el doctor Allen Hynek dejara el escepticismo y se pasara a las filas de los convencidos del fenómeno, y cambió significativamente la dinámica de la NICAP para sus investigaciones, incluyendo, a partir de este caso, la documentación también de reportes de seres no humanos relacionados directamente con avistamientos de ovnis. En algunos archivos desclasificados por el FBI décadas después, aparecían fotos sobre el incidente y la descripción del incidente como real en un memorándum. Lo que nunca apareció y que según Zamora sí existía, eran las huellas de los seres, de los cuales sí hubo fotos y las cuales también fueron removidas del terreno por los oficiales de la Fuerza Aérea y del FBI en esos mismos días. Zamora falleció en 2009 de un paro cardíaco y hasta el último día de su vida sostuvo los detalles de lo que vio y se mostraba seguro y consistente con su historia, dejando solo la enorme inquietud de qué era lo que había visto y que a la fecha no tiene respuesta. Casi un año después del incidente de Zamora en Nuevo México, en el 64, sucede un incidente demasiado parecido, pero del otro lado del Atlántico, en un pequeño poblado de Francia. El 1 de julio de 1965, en el muy pequeño poblado de Valensole, al sureste de Francia, muy cerca de los Alpes y de la costa del Mediterráneo, un hombre llamado Maurice Massé, agricultor de 41 años, se encontraba en una finca de su propiedad sobre un campo sembrado de lavanda, cuando de pronto escucha un silbido profundo. Pocos segundos después, observa un objeto con forma de balón de rugby posado sobre el terreno, con una como puerta abierta, y a su lado observa a 2 seres extraños de baja altura. Maurice decide acercarse, y al hacerlo, sorprende a los seres y uno de ellos saca algo de su cintura como un tipo cilindro, le apunta directamente y le lanza un rayo de luz que lo deja completamente inmóvil.
Recuerda que únicamente podía respirar y mover los ojos. Por lo demás, estaba literalmente clavado al terreno sin poder mover ningún músculo, apenas a unos cuantos metros de estos dos seres. Posteriormente los seres abordaron la nave y se alejaron lentamente. Maurice estuvo inmóvil por alrededor de 15 minutos hasta que pudo empezar a moverse poco a poco. Cuando pudo, fue al pueblo de Valensole presa de pánico. El dueño de un bar, al verlo tan alterado, le preguntó que qué le pasaba y contó solo algunos detalles de su historia. Una vez que se había recuperado un poco de la impresión, recurrió a la autoridad. Este testimonio de Maurice se le ofreció a los miembros de la gendarmería, que fueron a investigar al lugar inmediatamente. No observaron ningún tipo de contradicción o duda respecto a lo que Maurice les detallaba. En el expediente de la gendarmería se detallaba que se hizo un análisis escrupuloso del terreno en el área señalada por el testigo, en la que encontraron huellas, las cuales eran varias hendiduras perimetrales y una zona hundida al centro, en el sitio exacto donde había estado posado el objeto que decía Maurice. Algo que llamó la atención de los investigadores fue que el barro alrededor de la zona estaba muy mojado, cuando tenía días que no había llovido, y lo cual sorprendentemente se secó relativamente más rápido que lo normal. Una organización que realizó sus investigaciones por su parte y que le dio puntual seguimiento al caso en ese tiempo fue el llamado GEIPAN, que es el Grupo de Investigación e Información de Fenómenos Aeroespaciales No Identificados en Francia. Este grupo, muy serio, funciona desde 1977 y está directamente vinculado a la Agencia Espacial Francesa, y quienes, al igual que MUFON y sus antecesores APRO y NICAP, siempre han tenido una enorme y muy buena reputación y credibilidad por el rigor y meticulosidad con la que realizan sus investigaciones. Al igual que MUFON, son más bien formados como investigadores forenses por la ciencia que usan para identificar la evidencia de algún incidente, así como el trato particular a los testigos. Ellos, los del GEIPAN, corroboraron todas las evidencias y concluyeron que el peso del objeto había sido enorme para provocar el hundimiento. Además que en el seguimiento constató que esas huellas permanecieron por años, además de algunas otras anomalías que existían en el terreno. Certificaron durante el tiempo que la vegetación afectada ese día había desaparecido y no crecía nada en su lugar, como si la energía que emanara del objeto hubiera matado toda posibilidad de fertilidad en el terreno para cualquier tipo de planta. Incluso intentaron deliberadamente sembrar y mantener la vegetación en la zona y fracasaron. Todavía 30 años después, el lugar seguía muerto. Nadie pudo explicar eso ni en el GEIPAN ni algunos investigadores en ese país, muy reputados, en particular el doctor Aimé Michel y el doctor Jacques Vallée, míticos investigadores del fenómeno ovni en Francia y todas unas personalidades mundiales, al igual que el doctor Allen Hynek. Por cierto, estos investigadores aparecen en cameos en la película de Encuentros Cercanos del Tercer Tipo del productor y director Steven Spielberg. Al igual que el GEIPAN en Francia, el doctor Aimé Michel pudo constatar que los efectos del objeto reportados en el terreno también existían en la persona del testigo. Al agricultor Maurice Macé, casi de inmediato después del incidente, le empezó a provocar algunos efectos en su cuerpo. De inmediato sintió mareos y dolor de cabeza, pero las cosas después se complicarían. Maurice empezó a sufrir crisis de sueño. Pasó de dormir 5 horas normalmente en su vida a ser incapaz de dormir menos de 16 horas diarias en una especie de narcolepsia que inició casi inmediatamente después del incidente. Los investigadores del GEIPAN identificaron que esos efectos eran comunes en seres vivos que habían sido expuestos a campos electromagnéticos muy poderosos. Para el GEIPAN, era claro que el objeto en mención no solo era tecnológico, sino que emitía este tipo de campos de energía a su alrededor. Un dato curioso que se da con este incidente y que es la razón por la que lo elegí junto con el de Loni Zamora en Socorro, Nuevo México, además de que ambos fueron estudiados por profesionales de manera muy escrupulosa,
lo cual dejó claro que habían vivido ambos una experiencia real e inexplicable, resultó cuando durante la investigación con Maurice Mosset en Francia, que si recordamos, Maurice era un agricultor en un pequeño pueblito de apenas 1,700 habitantes en la época y aislado de las noticias del mundo, en particular sobre ovnis. Le habían comentado los investigadores sobre la experiencia de Zamora en Estados Unidos y se interesó en conocer más detalles sobre ese incidente. Cuando le mostraron los dibujos y la descripción detallada que el propio Zamora había realizado en Nuevo México, Estados Unidos, se sorprendió profundamente y dijo que era lo mismo que él había visto. Lo cual es un detalle muy importante considerando el hecho de que Maurice no podría haber estado enterado del caso de Zamora y que en sus descripciones fueran tan similares los detalles de cada caso. Maurice, que estuvo mucho más cerca de la nave y los seres que Lonnie Zamora en Nuevo México, pudo observar más detalles tanto de los seres como de la nave. Menciona que los seres tenían un monotraje de color gris verdoso bastante claro, que tenían una cabeza grande y calva con piel blanca, largas orejas y una boca pequeña y redonda. Además de que se percibía en el techo de la nave una parte como cúpula transparente pequeña y que al igual que con Zamora, el objeto volaba lentamente. En fin, para finalizar destaco nuevamente algunos aspectos relevantes. Como mencioné, ambos casos son muy ricos en detalles extraordinarios, tanto del objeto en sí, que terminaron describiendo como un tanque de gas, el equivalente a una pipa de gas, solamente sin el carro, tanto del objeto en sí como de los seres relacionados. Ambos dejaron evidencia física que fue documentada e investigada científicamente durante muchos años. Ambos incluyeron durante las correspondientes investigaciones a los dos más connotados investigadores y estudiosos del fenómeno ovni en su historia y a quienes dejó profunda huella en sus carreras y actitudes frente al fenómeno. Ambos involucraron también a profesionales de dos de las agencias de mayor credibilidad en el mundo en el estudio de los ovnis, y ambos casos, además de muy similares en una época relativamente cercana, terminaron siendo declarados como inexplicables y muy creíbles. Espero que les hayan gustado estas dos historias, son de las más y mejor documentadas en la fenomenología de los ovnis. Ya les estaré esperando en mis medios de contacto. Recuerden que si tienen historias de ovnis, pueden compartirlas conmigo y manejaremos los detalles de su experiencia con seriedad y discreción. Compártanme en mi correo sus historias, las evaluaremos y si son consistentes, pronto las tendrán en un video para la posteridad. Recuerden que en mis canales, Basilio Cot en YouTube y Basilio Armando Cot en Facebook, quiero enfocarme especialmente en los incidentes o historias de Tampico y las Huastecas, pero todas son bienvenidas, no importa en qué parte del planeta hayan sido vividas. Soy Basilio Cot y conmigo tienen a una voz confiable y estudiada para sus historias de ovnis. No se pierdan el próximo video, seguramente les gustará igualmente la historia. Hasta pronto.